Quisiera invitar al señor Diego de la Torre para que nos dé unas breves palabras de apertura. Diego. Antes que nada, quería agradecerles a todos ustedes por haber venido a este conversatorio sobre el tema del acceso del Perú a la OECD, el rol del sector privado. Desde ya quería agradecer también la presencia de nuestros distinguidos miembros del panel y... Y realmente para mí es con mucha satisfacción. Quería darles la bienvenida y decirles algunas palabras introductorias para darle un poco de background de lo que significa la OECD. Creo que juntos en los últimos 20 años en el Perú hemos logrado muchas cosas. Tenemos este sueño, una utopía que se está convirtiendo en realidad, que el Perú ya se pueda convertir en un país de primer mundo de 30 años. Bromeaba hace poco que está por acá el embajador de España, ya está incluso, no vamos a necesitar visa para entrar a Europa. Esto hubiese sido impensable hace 20 años. Yo acabo de venir de un viaje a Australia y ya tenemos algunos empresarios esta tarjeta de la PEC, y realmente son cosas que el Perú le está empezando a dar más autoestima, se está haciendo como profecías autocumplidas. Siempre menciono que mis alumnos en la universidad hace 20 años decían: voy a tener éxito a pesar de ser peruano. Hoy día te dicen: voy a tener éxito porque soy peruano. Yo quería darles algunas ideas acerca de cómo superar los estereotipos entre el sector privado, el Estado y las ONGs, para que juntos podamos lograr lo que hemos estado logrando los últimos 20 años realmente. El Tratado de Libre Comercio también fue un logro colectivo del Estado peruano, de los empresarios peruanos. Veo acá varias personas que participaron de ese proceso intensamente, por ejemplo Aldo de Filippi, de Anchan y varios gremios que hicieron como 18 viajes a los Estados Unidos para hablar con empresas, para que hagan también, conversen con sus constituencies allá, los congresistas americanos, para lograr el Tratado de Libre Comercio. Es decir, el Perú ya está integrado a la economía mundial y el éxito del Perú en los últimos 20 años es evidente. Siempre también menciono esta anécdota de que hace 20 años un amigo inglés definía al Perú como 10 segundos de la BBC de Londres al año si es que había una bomba, ¿no? Eso ha cambiado muchísimo, ¿no? El Perú ya tiene una mayor presencia, somos parte incluso ahora de, como les decía, la PEC, hemos formado la Alianza del Pacífico, que es, como se dice, el club del sentido común, y que nos está dando mucho leverage para poder acceder también a este objetivo de ser un país o el de la OECD, que es este club de 34 países que se inició en 1960, eran al comienzo 20 miembros. Básicamente es una hija, la OECD es una hija del Plan Marshall de los Estados Unidos. Y el Perú es realmente, en el año 94 hubo esta famosa compra de Telefónica por $2.000 millones, y el Perú empezó a latir en las pantallas de Reuters, porque antes no existía el Perú en el mundo financiero internacional, ¿no? Yo me acuerdo de esa época, vivía en Londres y el Perú simplemente no existía en las pantallas de Reuters. Yo trabajaba en un banco de inversión y empezó a latir financieramente el Perú en el año 2004. Luego vino el Congreso del BID, luego el 2007 en pleno CADE de Trujillo se firmó el Tratado de Libre Comercio. Luego hubo las cumbres de la Unión Europea y la PEC en el Perú, y el año pasado tuvimos también la cumbre de cambio climático. Es decir, el Perú realmente ha mejorado muchísimo, y planteamos también en el 2007, me acuerdo en el CADE, este gráfico, que el Perú puede ser un país de primer mundo, llegar a un PBI per cápita de $40.000 en el año 2037, y para eso teníamos que simplemente crecer a 7% anual, ¿no? Y tener un crecimiento poblacional de 1.3, tener sensatez macroeconómica, paz, democracia, inversión en educación, modernización. El Perú obtuvo el grado de inversión, que es realmente un candado, nos permite realmente atraer mayor inversión y le pone una especie de camisa de fuerza también a los políticos para que no hagan barbaridades, ¿no? Y del mismo modo yo siempre hago la analogía con el proceso que tuvo España a la entrada a la Unión Europea.
yo pensé siempre que iba a morirme nunca viendo un país de primer mundo que hablara en castellano. Y ahora España es un país de primer mundo, a pesar de las arritmias que puede haber tenido por el derroche fiscal que tuvo hace poco, pero es un país definitivamente en el primer mundo y nos está ayudando mucho, nos ayudó mucho con el tema del tratado de libre comercio, nos ayudó con la Unión Europea, nos está ayudando ahora con el tema de la visa y esperemos también que nos ayude con el tema del OECD. ¿Cómo llegamos a ese grado de inversión? ¿Cómo hemos llegado a bajar de 54% a 24% la pobreza? 6 millones de peruanos han dejado de ser pobres. Tenemos 70% de clase media, de acuerdo al BID, y hemos atraído inversiones. Y siempre nos hacemos estas preguntas: ¿cómo crear riqueza y bienestar? ¿Cómo hacer una sociedad más meritocrática, con mayor movilidad vertical? ¿Cómo superar estos estereotipos entre las ONGs, el gobierno y el sector privado para poder hacer que nuestro país sea desarrollado? Y cómo, sobre todo, lograr este máximo valor cultural que es la felicidad de nuestra sociedad. Siempre menciono también a Octavio Paz, que cuando cayó el muro de Berlín dijo que las respuestas no fuesen las correctas, no significa que las preguntas no lo fueran. Estas preguntas de cómo crear riqueza, cómo distribuirla mejor, siguen muy vigentes. La respuesta que cayó con el muro, esta anacrónica, esta metáfora ginecológica, la violencia es la parte de la historia, felizmente ya pasó, donde la dinámica para cambiar la sociedad es que el conflicto sea mayor al consenso. Esa ideología del odio que mató 70 millones de chinos, 50 millones de rusos y 30.000 peruanos, felizmente ya casi hay unos estertores por ahí radioactivos en el mundo, pero casi está desaparecida, ¿no? Si los alemanes no pudieron hacer funcionar esa ideología, significa que no funciona. Y como decía Churchill, el que no es socialista a los 20 no tiene corazón, porque lo sigue siendo a los 30, no tiene cerebro. Y yo añadiría que al que a los 40 también cree que solamente la economía de mercado es suficiente, es importante porque crea riqueza, pero tiene que tener un apellido, tiene que tener responsabilidad social. Y tienes que cambiar la sociedad donde el consenso sea mayor al conflicto, una alianza de trabajadores y empresarios para privatizar la lucha contra la pobreza. Y la nueva utopía factible es esta economía de mercado con responsabilidad social y ambiental y una alianza global de todos los países para una economía planetaria baja en carbono, una mejora del entorno social y económico, promover la innovación y el hombre como un coreógrafo de la danza de la naturaleza, ¿no? Con los avances tecnológicos vamos a poder hacer manipulaciones genéticas y vamos a poder realmente mejorar el estándar de vida del mundo a través de una agricultura moderna, una medicina moderna al alcance de todos, ¿no? Este es un slide que puse en la presentación del simposio. Perú 2021 lo que quiere es que el Perú sea un país desarrollado, en todos sus sentidos. Y pusimos estos 5, digamos, personas pueden pensar que esto es psicotrópico, pero cuando pusimos algo similar en Perú 2021 en el año 94, y me acuerdo, Roque, que fue tu papá que me entregó el brochure de Perú 2021, diciendo que en el año 94 el Perú iba a exportar 15.000 millones de dólares, que íbamos a tener pobreza de 30%, y eso nos parecía una cosa que era poco probable. Ahora estamos incluso ya en muchas cosas positivas. Entonces, pusimos esta lámina diciendo que en el año 2051 el Perú estaría entre las primeras 15 economías del mundo y siendo un miembro activo de la OCDE. El segundo objetivo, el 2051, que el modelo educativo peruano sea el top 5 en el mundo. El tercer objetivo, que el Perú sea líder en producción científica, en particular biotecnología y energías limpias, y ya tuviéramos 10 premios Nobel en temas de hard science. 4, el Perú modelo de economía verde con un altísimo PBI per cápita, pero con la más baja huella de carbono y huella hídrica. Una gran industria cultural, las películas peruanas, los museos, y tengamos pues turistas, 50 millones de turistas al año como tiene España en este momento. Entonces, para esto, así como el TLC nos ha ayudado, la OECD creo que es un mecanismo muy potente que va a ayudar al Perú a acelerar estos procesos, ¿no? Y la OECD no es otra cosa que una organización que se fundó en el año 61, hija del Plan Marshall, tiene 34 miembros, el día de hoy tiene el 70% del PBI. De Latinoamérica, los únicos países que han podido entrar son México y Chile. Colombia y Perú están en camino por la Alianza del Pacífico, básicamente, ¿no? Actualmente, el secretario general de la OECD es un mexicano, lo cual nos ayuda, porque siempre ayuda que tener a alguien en la cabeza, ¿no? Ángel Gurría, que fue ex canciller de México,
y que fue un poco de los artífices del NAFTA mexicano en la década del 90 y que le permitió a México realmente generar un desarrollo muy importante. Es un club de países desarrollados. China no es miembro, tampoco Brasil, tampoco Rusia. O sea, se necesita una serie de características, no solamente de poderío económico, sino de transparencia, disclosure, de unas buenas leyes, buen gobierno corporativo de las empresas, ¿no? Es decir, no es un banco, no es un bloque económico. Este es el Château de la Meute, el sitio donde es la sede de la OECD en París. Esperamos tomarnos un champán ahí en el año 2021, viendo que el Perú haya podido entrar, ojalá. Tampoco es una secta secreta y es simplemente una organización para la cooperación y el desarrollo económico. ¿Qué hace la OECD? Promueve la convergencia de políticas para estimular la inversión, el comercio y el bienestar. También la generosidad intergeneracional, es decir, también promueve que hagamos que este mundo sea mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos, a través de una economía verde, unas sociedades más saludables, tanto emocionalmente como ecológicamente. ¿Qué hace otra cosa que hace la OECD? Investiga y aplica las mejores prácticas públicas y privadas, ¿no? Hay diferentes temas que aborda: gobernanza, administración pública, energía y transporte, medio ambiente, empleo, ciencia, tecnología, educación. Realmente los invito a que entren a la página web de la OECD. Es impresionante el nivel de investigación y las mejores prácticas que tienen. Este gráfico nos lo dio Fidel Jaramillo, que es el representante del BID en el Perú, y ahí se ven las brechas que tiene el Perú en relación a la OECD. Algo que destaca positivamente, en temas de estabilidad macroeconómica, el Perú está mejor en promedio que los países de la OECD. Sin embargo, ustedes ven en temas de instituciones hay un 31% de brecha o gap, infraestructura 36%, que es algo que seguramente vamos a conversarlo con José Graña. Hay temas de salud pública y ven también en preparación tecnológica e innovación estamos bien bajos, ¿no? Ahí hay que ponerle bastante músculo y estoy seguro que un acceso a la OECD nos va a ayudar muchísimo. Los beneficios de la OECD es que la membresía tiene privilegios, ¿no? Tipo APEC, ¿no? Es un proceso catalizador de reformas. Va a permitir que a esta adhesión a este mecanismo supranacional, los gobiernos tengan el coraje político de tomar decisiones valientes, por ejemplo, para poder enfrentar temas como la formalidad, ¿no? La informalidad. Eso, para mí, creo que es uno de los retos más grandes, y conversábamos con Fidel Jaramillo de los 3 temas que se van a tocar como puntos importantes para que el Perú entre a la OECD, es el tema de la formalización, tributación, y el tercero, Enrique, ¿cuál era? ¿Te acuerdas? Educación, ¿no? Como foco principal, pero obviamente los otros también están abiertos a mejorar, ¿no? Es decir, esperemos que en el 2021 el Perú entre a la OECD, ¿no? Si todos trabajamos juntos, el sector privado, el Estado, las ONGs, celebraremos como un champán en el Château de la Meute en el año 2021. Y realmente la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo, como decía Steve Jobs. Manos a la obra, y este conversatorio es para eso, y para eso es también la alianza que estamos haciendo con el CEPLAN y obviamente con todos los miembros de la comunidad empresarial peruana. Muchas gracias.